El conducto de ventilación sobre la cabeza de Daniel vibró por tercera vez en esa hora. Se limpió la grasa de las manos y se anotó mentalmente que lo arreglaría al día siguiente. Aunque la lista de mañana ya era más larga de lo que su sueldo de hoy podía soportar, el taller de reparación de la bahía de atraque olía a combustible y metal quemado. La familiar sensación de que otro turno terminaba. Daniel cogió su caja de herramientas y se dirigió a la salida. Sus botas resonaban en el suelo metálico mientras caminaba por el distrito del mercado inferior de la estación Harmony 7. Las luces del techo se atenuaron para simular la noche, aunque en el espacio no existían el día ni la noche. Los vendedores recogían sus puestos. Un comerciante trilaxiano discutía con un cliente sobre los precios de las verduras. Dos trabajadores bercoyanos se rieron de algo en un panel de datos y él miró la hora. Oliver estaría esperando en el centro de aprendizaje. Su hijo probablemente le estaría enseñando otro dibujo a la señora Patterson, hablándole sin parar de naves espaciales, dinosaurios o lo que fuera que le hubiera llamado la atención hoy. La idea hizo sonreír a Daniel a pesar del agotamiento. La multitud se redujo al atravesar un pasillo lateral entre almacenes. La mayoría de la gente evitaba esta zona al anochecer. Demasiado silencio, demasiadas sombras. Pero ahorraba 10 minutos. Y Daniel necesitaba esos minutos para recoger a Oliver antes de que cerrara el centro de aprendizaje. Fue entonces cuando notó que todos le estaban dando espacio extra a un callejón en particular. Una pareja de Centauri cruzó al otro lado del pasillo. Una mujer humana acercó a su hija y pasó apresuradamente. Algo andaba mal. Daniel aminoró el paso. Debería seguir caminando. Ocúpate de sus asuntos. Llega a Oliver, pero sus pies se detuvieron de todos modos al oír un sonido proveniente del callejón. Arañando algo hurgando en la basura. Daniel miró en la oscuridad y vio una unidad de trituración de basura. Su contenido estaba desparramado por el suelo, paquetes de comida contaminados, contenedores rotos y algo pequeño moviéndose entre la basura. Dot se acercó. La criatura se congeló. Incluso en la penumbra, Daniel pudo ver escamas moradas opacas por la mugre, alas apretadas contra un cuerpo diminuto, ojos dorados abiertos por el terror. Un dragón. Un dragón bebé, no más grande que un gato doméstico, tratando desesperadamente de tragar algo de un envoltorio de comida roto que a Daniel le dejó sin aliento. Había visto dragones antes en videos educativos. Criaturas magníficas, raras y valiosas. Esta no se parecía en nada a esas imágenes. Sus escamas eran irregulares. Un ala tenía un desgarro en la membrana. Se le veían las costillas a los costados. Estaba hambrienta. Hola, dijo Daniel en voz baja. La dragona siseó, retrocediendo hacia la esquina. Su cola se enroscó alrededor de sus piernas, haciéndola parecer aún más pequeña. Daniel se agachó lentamente. Dejó su caja de herramientas a un lado y metió la mano en el bolsillo de su chaqueta. Su almuerzo. Había guardado medio sándwich, pensando en comérselo de camino a casa. Lo desenvolvió y lo dejó en el suelo entre ellos. La nariz de la dragona se crispó. Sus ojos se fijaron en la comida. No se movió. Está bien. Daniel mantuvo la voz suave. Está limpio. Puedes quedártelo. Se oyeron pasos acercándose por detrás. Daniel miró hacia atrás y vio a un comerciante bcoyano, con los 4 brazos cruzados sobre el pecho. Estás perdiendo el tiempo, humano, dijo el comerciante. Eso es una alimaña. Control de plagas debería haberlo detectado hace semanas. Los dragones son peligrosos una vez que crecen. Mejor llamar a las autoridades ahora. Daniel lo ignoró. Empujó el sándwich más cerca del dragón. Transmiten enfermedades, continuó el comerciante. Y hay una recompensa si lo denuncias. 500 créditos. Dinero fácil. Es una niña, dijo Daniel en voz baja. Mírala. Está aterrorizada y hambrienta. El comerciante hizo un sonido despectivo. Es un animal. Uno valioso. Cierto,
Pero no vale la pena la molestia. Llámalo. Cobra la comisión del buscador. Sigue adelante. No. El bercollano miró a Daniel durante un largo momento, luego se alejó, murmurando sobre humanos tontos. Daniel se volvió hacia el dragón. Ella se arrastró hacia adelante mientras él estaba distraído. Sus pequeñas garras tocaron el borde del sándwich. Lo agarró y se retiró, observándolo con esos enormes ojos dorados. Comió como si esperara que la comida desapareciera. Alboroto, desesperación, esa es la angustia de Daniel. Pensó en Oliver, a salvo, amado por Federal. Pensó en qué pasaría si su hijo se quedara solo en algún lugar, con frío y hambre, sin nadie que lo ayudara. Esta dragona fue hija de alguien. Quizás sus padres habían muerto. Quizás la habían abandonado. Quizás había escapado de unos contrabandistas. El cómo no importaba. Lo que importaba era que estaba allí. Ahora, sufriendo, la dragona terminó de comer. Emitió un pequeño sonido, casi como un piar. Su cola se desenrolló ligeramente. Daniel extendió lentamente la mano, con la palma hacia arriba, sin tocarla, solo ofreciéndosela. Sé que tienes miedo, dijo. Sé que no me entiendes, pero no puedes quedarte aquí. No es seguro. La dragona ladeó la cabeza, observándolo. Daniel pensó en su pequeño apartamento, pensó en las normas contra las mascotas, pensó en cómo apenas podía pagar el alquiler. Pensó en todas las buenas razones para irse. Entonces volvió a mirar esos ojos dorados y vio lo que había visto desde el principio. No un animal, ni una alimaña, ni una mercancía, una niña. Oye, pequeña, dijo Daniel con dulzura. ¿Quieres volver a casa? El dragón no entendía las palabras, pero algo en su voz, en su paciencia, sin agarrar ni amenazar, la hizo detenerse. Dio un paso vacilante, luego otro. Daniel permaneció inmóvil. Ella se acercó a su mano y la olió. Sus escamas eran ásperas bajo sus dedos cuando presionó la cabeza contra su palma. Temblaba de frío, de miedo o de ambos. Daniel la levantó con cuidado. No pesaba casi nada. Sus alas se plegaron contra su pecho mientras la envolvía en su chaqueta. Volvió a emitir ese pequeño gorjeo, pero no se resistió. De acuerdo, susurró Daniel. Vamos a un lugar cálido. Se levantó, abrazando el bulto. El corazón del dragón latía con fuerza contra sus costillas. Oliver iba a tener preguntas. El casero iba a ser un problema. El trabajo ya era bastante complicado, pero nada de eso importaba ahora mismo. Ahora mismo, una niña necesitaba ayuda. Y a Daniel Reed nunca se le había dado bien evadirlo. Cada pasillo por el que Daniel pasaba se sentía el doble de largo con un dragón escondido en su chaqueta. El bulto apretado contra su pecho apenas se movía. Demasiado débil para forcejear, demasiado asustado para hacer ruido. Eso le preocupaba más que si ella hubiera estado luchando que un grupo de trabajadores de karate pasara por allí, concentrados en su conversación. Daniel mantuvo su ritmo casual, normal, solo otro mecánico que regresaba a casa después de un largo turno. Nada inusual aquí. Su corazón latía con fuerza de todos modos. Los ascensores principales estarían llenos a esta hora de la noche. Demasiadas miradas, demasiadas preguntas. Daniel se dirigió a los pasillos de mantenimiento. Rutas que conocía de trabajos de reparación en toda la estación. Estos pasillos eran oscuros y estrechos, utilizados principalmente por trabajadores de servicio e ignorados por todos los demás. Su tranquilo dispositivo vibró. Un mensaje de la señora Patterson. Oliver se está inquietando. ¿Todo bien? Daniel escribió de vuelta con una mano. Llega tarde. ¿Puedes cuidarlo una hora más? Te lo explicaré más tarde. Aparecieron 3 puntos. Desaparecieron. Aparecieron de nuevo. Claro, querida. Tómate tu tiempo. Ella sabía que algo pasaba. La señora Patterson tenía ese olfato de maestra para cuando las cosas no iban del todo bien. Pero no insistía. Todavía no.
Daniel subió 3 pisos por la escalera de servicio. Le ardían las piernas al llegar arriba. El dragón se removió dentro de su chaqueta, emitiendo un leve sonido de angustia. «Ya casi llego», murmuró Daniel. «Solo aguanta». La zona residencial inferior estaba en silencio. La mayoría seguía trabajando o cenando. Daniel llegó a la puerta de su apartamento y apretó la palma de la mano contra la cerradura. La puerta se abrió con un suave silbido. Dentro, todo parecía exactamente igual que lo había dejado esa mañana. Una pequeña sala de estar con un sofá calentito. Una cocina con los platos del desayuno aún en el fregadero. 2 puertas de dormitorios, una con los dibujos de Oliver pegados. Hogar. Daniel cerró la puerta tras él y por fin se permitió respirar. Llevó al dragón al baño, la única habitación lo suficientemente pequeña como para mantenerla segura mientras se adaptaba. La depositó con cuidado en el suelo. Ella inmediatamente corrió hacia la esquina, apretándose contra la pared donde se unían 2 superficies. Extendió ligeramente las alas, en una postura defensiva. Sus ojos dorados seguían cada uno de sus movimientos. Daniel retrocedió, dándole espacio. Abrió el agua de la bañera, dejando que se calentara. Los dragones eran reptiles. Necesitaban calor. Al menos eso era lo que recordaba de un documental sobre la naturaleza que Oliver había visto meses atrás. Tomó toallas limpias del armario y las puso a su alcance. Luego llenó un recipiente con agua y lo colocó cerca de su esquina. Ella lo observó, pero no se acercó. «Necesito ir a buscar a mi hijo», dijo Daniel en voz baja. «Volveré pronto. Estás a salvo aquí. Te lo prometo». La dragona ladeó la cabeza al oír su voz. ¿Entendía el tono si no las palabras? Daniel esperaba que sí, así que cerró la puerta del baño con cuidado y se quedó en su sala de estar un momento. ¿Qué acababa de hacer? Traer un dragón a casa. Un dragón ilegal sin registrar. Si alguien lo descubría, perdería su trabajo, perdería su apartamento, tal vez algo peor. Pero dejarla en ese callejón no era una opción que su conciencia pudiera aceptar. Daniel agarró su chaqueta y salió. El apartamento de la señora Patterson estaba 2 pisos más arriba. Abrió la puerta antes de que él pudiera llamar. Oliver ya estaba dando saltos a su lado. «Papá, señora Patterson, déjame ayudar a hacer galletas». Y dibujé una nave espacial con 12 motores y un sonido increíble. Amigo. Daniel le revolvió el pelo a su hijo. ¿Le diste las gracias a la señora Patterson? Gracias. Oliver abrazó las piernas de la anciana. Dot. La señora Patterson sonrió, pero sus ojos estudiaron el rostro de Daniel. ¿Todo bien, Daniel? Sí, solo surgió algo. Te lo explicaré mañana. Asintió lentamente. ¿Mañana entonces? Ten cuidado, querido. La forma en que lo dijo hizo pensar a Daniel. Sospechaba más de lo que dejaba ver. Pero simplemente le sonrió a Oliver y los acompañó hacia la puerta. Oliver habló todo el camino de regreso a su apartamento. Algo sobre la fiesta de cumpleaños de su amigo la semana que viene. Y podrían permitirse un regalo, y él había visto un niño de nave espacial a escala en el mercado por solo 30 créditos. Daniel escuchó a medias, pensando en el dragón que esperaba en el baño. ¿Cómo le va a explicar esto a un niño de 8 años? Llegaron al apartamento. Daniel abrió la puerta y Oliver entró corriendo, directo a su habitación. «Espera», dijo Daniel. «Primero tenemos que hablar». Oliver se detuvo, girándose con esa expresión curiosa que ponía cuando sabía que algo interesante estaba a punto de suceder. «Algo pasó hoy», empezó Daniel. «Encontré a alguien que necesitaba ayuda». «¿Quién?» «Está en el baño y tiene miedo, así que necesito que seas muy callado y muy cuidadoso». «¿Puedes hacer eso?» Oliver abrió mucho los ojos. ¿Es un extraterrestre? ¿Una especie nueva que no había visto antes? Más o menos. Daniel se dirigió a la puerta del baño. ¿Recuerdas cuando vimos ese documental sobre dragones? El de las alas grandes y el aliento de fuego.
Pero los dragones no son reales. Están extintos o algo así. No extintos, solo raros. Daniel abrió la puerta lentamente. La dragona seguía en su rincón, pero se acercó al bebedero. Levantó la cabeza bruscamente cuando entraron. Oliver se quedó sin aliento. Su mano agarró el brazo de Daniel, apretándolo fuerte, pero no por miedo, sino por asombro. Papá susurró, ¿es un dragón de verdad? ¿Un dragón de verdad? Sí, en nuestro baño. Sí. Oliver dio un paso adelante. El dragón se apretó más contra la pared, emitiendo un silbido bajo. Nos tiene miedo. Oliver observó. Lleva mucho tiempo sola, dijo Daniel. No sabe que no le haremos daño. Oliver se sentó lentamente en el suelo del baño, cruzando las piernas. ¿Cómo se llama? Todavía no tiene nombre. ¿Puedo nombrarla? Daniel dudó. Nombrarla lo hacía real. Lo hacía permanente. La convertía en parte de sus vidas en lugar de un rescate temporal. Tal vez, dijo. Pero primero, tenemos que ayudarla a sentirse segura. Oliver asintió con seriedad. Empezó a hablar, con voz suave y firme. Le contó al dragón sobre su día en la escuela, sobre el problema de matemáticas que había resuelto, sobre el dibujo que había hecho, sobre su sándwich favorito. El dragón lo observó. Su respiración se calmó. La postura defensiva se relajó ligeramente. Daniel se apoyó en el marco de la puerta, observando la bondad natural de su hijo en acción. Oliver tenía el corazón de su madre, tierno, abierto, viendo lo bueno en todo. Después de 20 minutos, la dragona se alejó un paso vacilante de la pared. Luego, otro, se acercó a Oliver lentamente, con la nariz crispada. Quieto, susurró Daniel. Oliver se quedó paralizado, apenas respirando. La dragona le olió la mano. Su lengua áspera rozó sus dedos. Oliver rió suavemente. Le gustó, dijo, asombrado. La dragona volvió a emitir ese chirrido. Caminó en un pequeño círculo y se acurrucó cerca de la pierna de Oliver. Sin tocarla, pero cerca. Sus ojos ya estaban caídos por el cansancio. Creo que necesita dormir, susurró Oliver. Creo que tienes razón, asintió Daniel. Vamos, dejémosla descansar. Salieron del baño en silencio. Daniel cerró la puerta y se apoyó en ella, repentinamente exhausto. ¿Puede quedarse?, preguntó Oliver. Por favor. Daniel miró el rostro esperanzado de su hijo. Pensó en todas las complicaciones que les aguardaban, las reglas que estaban rompiendo, los riesgos que corrían. Lo resolveremos, dijo. Finalmente, Oliver lo abrazó fuerte. Gracias, papá. Esa noche, Daniel permaneció en la cama mirando al techo. Mañana tendría que encontrar comida adecuada para un dragón. Encontrar atención médica, mantenerla oculta del casero, sortear una docena de problemas imposibles. Pero esa noche, una niña estaba calentita y segura bajo su techo. A veces, eso bastaba. 3 días pasaron como un sueño extraño. Daniel fue a trabajar, volvió a casa y se encontró cuidando a un dragón en su baño. La rareza debería haber desaparecido, pero cada vez que abría la puerta, la sorpresa lo golpeaba de nuevo. El dragón estaba más fuerte ahora. Sus escamas habían recuperado algo de brillo después de varios baños. El púrpura apagado se estaba iluminando a un intenso color violeta. Comía la carne sintetizada que Daniel le compró a un vendedor del mercado de la esquina que no hacía preguntas. Bebía agua del cuenco. Lo observaba todo con ojos inteligentes y curiosos. Oliver la llamó Pip al segundo día. Porque es pequeña, como una pepita de fruta, explicó. El dragón pió cuando lo dijo, y el nombre se le quedó. Ahora Oliver estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo del baño haciendo sus deberes mientras Pip observaba desde un nido en la esquina. Había dejado de esconderse cuando entraron. Progreso. Papá, ¿cómo se escribe alojamiento?, preguntó Oliver. Acodia.
Daniel respondió desde la puerta. Estaba investigando la nutrición de los dragones en su tableta de datos, con cuidado de no activar ninguna búsqueda automática que pudiera alertar a las autoridades de la estación. Los dragones necesitaban minerales específicos: calcio para el crecimiento óseo, hierro para la salud sanguínea, ciertas proteínas que sus cuerpos no podían producir de forma natural. La comida que había estado comprando no era suficiente. Daniel hizo cálculos mentales, calculando los costos con su sueldo. Tendrían que comer más barato este mes. Se saltaría el almuerzo en el trabajo. Pips me está mirando escribir. Oliver dijo, creo que está interesada. Daniel levantó la vista. Efectivamente, Pip se había acercado sigilosamente. Sus ojos dorados siguieron el lápiz de Oliver por el papel. Tal vez quiera aprender, sugirió Oliver. Tal vez. Daniel estuvo de acuerdo, aunque la idea parecía demasiado esperanzadora. Pero claro, hacía una semana, no habría creído que tendría un dragón viviendo en su baño, pero un golpe en la puerta le dio un vuelco el corazón. Cerró su tableta de datos y se dirigió a la entrada. La pantalla mostraba a la señora Patterson con un plato tapado. Daniel la dejó entrar. Ella pasó apresuradamente junto a él hacia la cocina. Preparé demasiada cena, anunció, aunque ambos sabían que era mentira. Pensé que les vendría bien algo de comida de verdad. Gracias, señora Patterson. No tenía que callarse. Dejó el plato en la encimera y se giró para mirarlo directamente. Ahora, ¿me vas a decir por qué oí chirridos por el conducto de ventilación ayer? A Daniel se le encogió el estómago. Puedo explicarlo. Seguro que puedes. Se cruzó de brazos, pero su expresión era más curiosa que enfadada. ¿Es lo que creo que es? Depende de lo que creas. La pequeña dragón. La encontraste y la trajiste a casa como si estuvieras dirigiendo una operación de rescate individual. Daniel suspiró. Algo así. La señora Patterson se dirigió al baño. ¿Puedo? Todavía se pone nerviosa con la gente nueva. Seré cuidadosa. Abrió la puerta lentamente. Pip se acurrucó inmediatamente en la esquina, con las alas desplegadas. A la defensiva. Oliver levantó la vista de su tarea. Está bien, Pip, dijo Oliver. Esta es la señora Patterson. Es simpática. Hace buenas galletas. La señora Patterson se arrodilló lentamente, con las rodillas crujiendo. No se acercó a Pip, solo observó desde una distancia respetuosa. Pobrecita, murmuró. Mira qué delgada está. Daniel, ¿la has estado alimentando bien? Estoy haciendo todo lo posible. La información nutricional de los dragones no es precisamente fácil de encontrar sin levantar sospechas. La señora Patterson se levantó de nuevo, cerrando la puerta tras ella. En la cocina, sacó su propio bloc de datos. Mi difunto esposo era cenobiólogo, dijo. Todavía tengo acceso a sus archivos de investigación. Déjame mirar. Pasó las pantallas mientras Daniel observaba nervioso. Después de unos minutos, asintió. Aquí, los dragones son carnívoros obligados, pero también necesitan harina de huesos para el calcio y suplementos de algas para el yodo. Sin una nutrición adecuada, sus alas no se desarrollarán correctamente. Transfirió los archivos a la oficina de Daniel. Libreta. Listas de la compra, horarios de comida, señales de alerta de desnutrición. ¿Por qué me ayudas?, preguntó Daniel en voz baja. Miss. Patterson lo miró por encima de sus gafas. Porque estás haciendo lo correcto. Esa niña habría muerto en esas calles. Ahora tiene una oportunidad. Eso importa más que las normas. Recogió sus cosas para irse, pero se detuvo en la puerta. Pero ten cuidado. El supervisor del edificio ha estado husmeando. Creo que alguien informó de ruidos inusuales en esta unidad. Tendrás que mantenerla más tranquila. Después de que ella se fuera, Daniel se quedó en su pequeña cocina, sintiéndose abrumado, el costo de la comida adecuada, el riesgo de ser descubierto, la situación imposible en la que había puesto a su familia.
Oliver apareció en la puerta. Papá, Pip hizo algo. Daniel lo siguió al baño. Pip sostenía el lápiz de Oliver entre sus garras. En el suelo, hizo marcas en un trozo de papel. No eran arañazos al azar, sino líneas deliberadas. Intentando copiar las letras de Oliver, Daniel se quedó mirando. Está intentando escribir. Te dije que quería aprender. Oliver dijo con orgullo. Esa noche, después de que Oliver se durmiera, Daniel se sentó en el suelo del baño. Pip estaba acurrucada en su nido, pero con los ojos abiertos, observándolo. Eres inteligente, dijo Daniel en voz baja. Más inteligente de lo que nadie cree en tu especie. Eso va a ser un problema. Pip ladeó la cabeza. Porque inteligente significa sensato. Sensible significa que deberías tener derechos. Pero la ley galáctica no reconoce a los dragones como seres sensores. Para ellos, tu propiedad valiosa. Pip emitió un leve sonido interrogativo. No sé qué hacer, admitió Daniel. Quiero protegerte, pero solo soy un mecánico. No tengo dinero para abogados ni influencia con las autoridades de la estación. Pip se despegó lentamente. Caminó por el suelo del baño, cada paso deliberado. Se detuvo junto a la rodilla de Daniel y lo miró. Entonces hizo algo que le rompió el corazón y lo llenó a la vez. Se subió a su regazo, se acurrucó y apretó la cabeza contra su pecho, confiando plenamente en que la mano de Daniel flotaba sobre su espalda, temeroso de tocar, temeroso de romper este frágil momento. Entonces se le acarició suavemente sus escamas, y ella emitió un suave sonido de satisfacción. De acuerdo, susurró Daniel. De acuerdo, lo resolveré. Lo prometo. Al día siguiente en el trabajo, el supervisor de Daniel, Grill, se acercó a su estación de trabajo. Los múltiples ojos del Zen se enfocaron en la pantalla de Daniel. Has estado investigando dragones en tus frenos. Gre observó. Dot. A Daniel se le heló la sangre. Solo curiosidad. Curiosa. Cierto. Gel se acercó. Encontraste uno. ¿Verdad? No sé qué. Red. Escúchame. Los dragones valen mucho dinero en las colonias mineras. Su tamaño les permite acceder a espacios reducidos. Su inteligencia los hace entrenables. Su prescindibilidad los hace rentables. Si encontraste uno, entrégalo. Obtén la comisión del buscador. Sigue con tu vida. Daniel sostuvo la mirada de Gr. No encontré nada. Estás mintiendo. Demuéstralo. Gel lo estudió durante un largo rato. Ustedes, los humanos, siempre complican las cosas con sus sentimientos. Ese dragón no es una mascota. No es tu amigo. Es un recurso. Es una niña. Es un dragón. Daniel volvió a su trabajo. Necesito terminar esta reparación. Grill caminó lejos, pero Daniel sabía que la conversación no había terminado. Su supervisor sospechaba. ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que esas sospechas se convirtieran en acción? Esa noche, Daniel llegó a casa y encontró a Oliver enseñándole a Pip palabras sencillas. Ya podía decir hogar. Más o menos. Sonó más como hogar con sonidos respiratorios adicionales, pero la intención era clara. Oliver señaló a Daniel. Papá. Pip miró a Daniel. Dea. Bastante cerca. Oliver se señaló a sí mismo. El hermano Pip consideró esto Br. Ahora eran familia, lo reconocieran o no la galaxia. Daniel solo tenía que averiguar cómo mantenerlos así. El anuncio llegó a través del sistema de toda la estación en una gris mañana de martes. Daniel estaba preparando café cuando los altavoces crepitaron. Atención a todos los residentes de los sectores 8 al 12 del distrito inferior. Las inspecciones aleatorias de viviendas comenzarán en 48 horas como parte de las investigaciones de contrabando en curso. Gracias por su cooperación. La mano de Daniel se congeló sobre una cafetera. 48 horas. 2 días antes de que seguridad llegara a su apartamento. 2 días antes de que encontraran a Pip.
Oliver levantó la vista de su cereal. ¿Qué es contrabando? Gente de cosas no se supone que deban tenerlo, dijo Daniel, intentando mantener la voz normal. No te preocupes. Termina tu desayuno. Pero Daniel solo podía preocuparse. En el trabajo, sus manos hacían movimientos familiares mientras su mente repasaba rápidamente las opciones. Ninguna era buena. Opción 1. Entregar a Pip antes de la inspección, alegar que la acababa de encontrar, cobrar la comisión y fingir que nunca había acunado a un dragón asustado en sus brazos. Que nunca la había oído intentar decir su nombre, que nunca había prometido mantenerla a salvo que no podía. Opción 2. Seguir ocultándola. Ojalá los inspectores se perdieran algo o no buscaran a fondo. Arriesgarlo todo a la suerte. Demasiado peligroso. Opción 3. Huir. Llevarse a Oliver y a Pip y salir de la estación. Ir a algún lugar sin registros ni regulaciones, sin gente cazando dragones. ¿Con qué dinero e ir a dónde? El bloc de datos de Daniel vibró durante la hora del almuerzo. Un mensaje de la señora Patterson con un solo enlace y 3 palabras. Llamar a esta persona. El enlace llevaba a un perfil de Rachel Kim, defensora legal de derechos humanos, especializada en casos de derechos de los censores. Daniel miró la pantalla. ¿Podría un abogado ayudar realmente? ¿O contactar a uno solo crearía un registro oficial de su dragón ilegal? Hizo la llamada de todos modos. ¿Qué más podía hacer? Rachel contestó al segundo timbre. Profesional, directa. La señora Patterson me contó su situación. Tiene un dragón en su casa y viene seguridad. Eso lo resume todo. Sí. ¿Cuántos años tiene el dragón? Joven. Quizás 4 o 5 en años humanos, si no me equivoco. Verbal. Está aprendiendo palabras. Dice hogar. Papá, hermano intenta escribir cartas. Silencio en la línea. Entonces Rachel volvió a hablar. Su tono era diferente, más interesado. Está aprendiendo lenguaje, demostrando pensamiento abstracto. Sí, eso cambia las cosas. Daniel, necesito ser honesta contigo. Lo que estás haciendo es ilegal según la ley actual de la estación, pero hay una zona gris legal que podríamos explotar. ¿Has oído hablar del desarrollo de protocolos de protección de sencientes? No. Rara vez se usa. Básicamente, si podemos demostrar que una especie está desarrollando senciencia, no puede clasificarse como propiedad durante el periodo de evaluación. Tenemos 90 días para reunir pruebas de desarrollo cognitivo. ¿Y luego qué? Solicitamos el reconocimiento. Es una apuesta arriesgada, costosa, requiere meses de evaluaciones y audiencias, pero te daría tiempo y protección legal a Pip. A Daniel se le hizo un nudo en la garganta al oír el nombre de Pip de un desconocido. La hizo tambalearse al mundo exterior. ¡Qué caro! Rachel dio una cifra que le revolvió el estómago a Daniel. 6 meses de su salario, quizá más. No tengo esa cantidad de dinero. Lo sé, pero déjame preocuparme por la financiación por ahora. Primero, tenemos que pasar esta inspección. Presentaré una solicitud de emergencia de tutela de acogida bajo las protecciones de censura en desarrollo. Eso legalizará temporalmente la presencia de Pip en tu hogar. Pero hay una trampa. Claro que la hay. Enviarán asesores, un psicólogo, un observador legal, probablemente un agente de seguridad. Te entrevistarán a Pip, evaluarán la situación de la vivienda. Si Pip no demuestra suficiente capacidad cognitiva, rechazarán la petición y la expulsarán inmediatamente. Daniel pensó en Pip escondida en el baño cuando se acercaban desconocidos. Como seguía sobresaltándose ante movimientos repentinos. Como hacía 3 días había tenido una pesadilla y Oliver era el único que podía calmarla. Está traumatizada. Daniel dijo que ha estado viviendo en la calle, hambrienta, sola. Apenas está empezando a confiar en nosotros. Si vienen desconocidos exigiéndole que actúe para ellos, sé que no es justo, pero es la única opción que puedo darte. Esa noche, Daniel se sentó en el sofá con Oliver a su lado.
Pip estaba acurrucada en el regazo de Oliver, una posición que habría sido imposible hacía una semana. Su cola se enrollaba libremente alrededor del brazo de Oliver. «Algo va a pasar mañana», dijo Daniel con cautela. «Vienen personas de visita. Tienen que hablar con todos nosotros, incluyendo a Pip». «¿Por qué?», preguntó Oliver. «Para ver si Pip puede quedarse con nosotros. Quedarse legalmente». Pip levantó la cabeza al oír su nombre. Los miró con esos inteligentes ojos dorados. «¿Y si se asusta?», dijo Oliver con voz débil. «Entonces estaremos allí con ella. La ayudaremos a superarlo». «¿Y si se la llevan?», preguntó. Daniel acercó a su hijo. «Haré todo lo posible para evitarlo». Oliver guardó silencio un momento. Luego miró a Pip. «Mañana tienes que ser valiente. Demuéstrales lo inteligente que eres. Demuéstrales que estás aprendiendo y creciendo, y que tu lugar está aquí con nosotros». Pip cantó suavemente. Extendió una pequeña garra y tocó el rostro de Oliver. «Cuidado, cuidado». «Familia», dijo con claridad. La palabra salió mejor que cualquier otra que hubiera intentado antes. «Familia». Los ojos de Oliver se llenaron de lágrimas. La abrazó con ternura. «Sí, familia». Daniel los observó y sintió que algo se rompía en su pecho. Valía la pena luchar por esto. Valía la pena arriesgarlo todo. Lo siguiente. Por la mañana, 3 personas llegaron a la puerta de Daniel exactamente a tiempo. La doctora Amy Foster con una mujer humana de ojos amables y cabello con mechas grises. Practice era un karate. Su piel cristalina refractaba la luz en tonos azules y verdes. El teniente Dash parecía joven para la seguridad, quizá de 20 y tantos años, con una expresión profesional y cautelosa. Entraron en el pequeño apartamento e inmediatamente el espacio se sintió abarrotado. Oliver se quedó cerca de Daniel. Pip no estaba a la vista, escondida en el baño. «Esta es una evaluación estándar», explicó la doctora Foster. «Observaremos las condiciones de vida, los entrevistaremos a ambos y evaluaremos el desarrollo cognitivo del sujeto. El proceso suele durar de 2 a 3 horas». «Se llama Pip», dijo Oliver con firmeza. «No sujeto». La doctora Foster sonrió. «Tiene razón. Lo siento. Evaluaremos el desarrollo cognitivo de Pip». Comenzaron con preguntas. ¿Cómo la encontró Daniel? ¿Cuál era su rutina diaria? ¿Qué comportamientos habían observado? Daniel respondió con sinceridad, mostrándoles los archivos de investigación que la señora Patterson le había proporcionado, los horarios de alimentación, los intentos de enseñarle palabras básicas y cartas. Practice tomó notas en un bloc de datos. Su expresión era indescifrable. Muchos animales pueden ser entrenados para imitar sonidos o copiar formas. Esto no necesariamente indica sensibilidad. Ella no está imitando. Oliver lo interrumpió. Ella entiende. Hace preguntas. Las preguntas requieren comprensión del lenguaje. Practice dijo. ¿Lo demuestra? Señala cosas que no sabe y hace sonidos interrogativos. Daniel explicó. Ayer, señaló las estrellas a través de la ventana y gorjeó con un tono ascendente. Estaba preguntando qué eran. Interesante, murmuró el doctor Foster. ¿Podemos verla? Daniel se dirigió a la puerta del baño. Su mano dudó en el picaporte. Todo dependía de la siguiente hora. Abrió la puerta lentamente. Pip estaba apretada en su rincón, con las alas medio extendidas a la defensiva. Tenía los ojos abiertos de miedo. «Está bien», dijo Daniel en voz baja. «Esta gente quiere conocerte. No te harán daño». La mirada de Pip se encontró con Oliver. Su hermano asintió alentadoramente. Dio un pequeño paso hacia adelante, luego se detuvo. El miedo la abrumaba. Oliver se sentó en el suelo. ¿Recuerdas lo que hablamos? Ser valiente, mostrarles quién eres. La respiración de Pip era rápida, presa del pánico. Miró a los extraños que se agolpaban en la puerta,
a los paneles de datos y el equipo, a los rostros desconocidos. Luego miró a Daniel, a Oliver, a su familia. Avanzó con piernas temblorosas, se detuvo frente al doctor Foster, miró al psicólogo. A casa, dijo Pip con claridad. Señaló el apartamento, a Oliver, a Daniel. A casa. Quédate en casa. Las palabras eran simples, pero el significado era claro. La pregunta era clara. El miedo a perder lo que había encontrado se despejó desgarradoramente. Un médico. Foster se arrodilló lentamente. Hola, Pip. Me llamo Amy. ¿Puedes mostrarme lo que has estado aprendiendo? Pip dudó, luego se acercó a Oliver. Tomó un trozo de papel con letras escritas. El alfabeto copiado en líneas temblorosas pero deliberadas. Lo trajo de vuelta y se lo ofreció a la doctora. Foster. La evaluación había comenzado. La doctora. Foster examinó el papel que Pip le había ofrecido. Las letras marchaban sobre él en filas desiguales. Algunas al revés, otras superpuestas, pero claramente intencionales, claramente lingüísticas. ¿Alguien las trazó para que las copiara?, preguntó la doctora. Foster. No. Oliver dijo que me observa hacer la tarea y también intenta hacerla. A veces la ayudo a sostener el lápiz. ¿Verdad? Pero las letras son suyas. Practice se inclinó para mirar. Replicación de patrones. Muchas especies pueden hacer esto sin comprender el significado. Ella sabe lo que significan, dijo Daniel. Muestrales, Pip. La cola de Pip se movió nerviosamente. Caminó hacia su nido y cogió otro papel. Este tenía dibujos. Una tosca figura de palitos etiquetaba a Oliver con letras temblorosas. Otra etiquetaba a papá. En un tercer dibujo, una pequeña forma de dragón etiquetaba a Pip. Señaló cada dibujo, luego a la persona correspondiente. Oliver, papá, Pip. La expresión de la doctora. Foster cambió. Está asociando símbolos escritos con identity. Eso es pensamiento abstracto. El teniente Dash habló por primera vez. ¿Cuánto tiempo lleva aquí? 12 días, respondió Daniel. Y ha aprendido a leer y escribir su nombre en 12 días. Está aprendiendo rápido, dijo Oliver con orgullo. Ayer le enseñé los números. Ahora puede contar hasta 20. ¿Quieres ver? Pip miró a Oliver, luego a los desconocidos. Todavía tenía miedo, pero lo intentaba. A Daniel le dolía el corazón al verla superar el terror para demostrar su valía. Oliver levantó los dedos. ¿Cuántos, Pip? 3. Levantó un número diferente. Y 7. Practice tomó nota en su bloc de datos. Contar es impresionante, pero no prueba definitiva de sensibilidad. El uso de herramientas y las matemáticas básicas existen en muchas especies no sensibles. ¿Qué te convencería?, preguntó Daniel. La frustración se reflejaba en su voz. Evidencia de inteligencia emocional. Resolución de problemas complejos. Comprensión de conceptos abstractos más allá de las necesidades físicas inmediatas. La doctora. Foster levantó una mano. Déjame intentar algo. Sacó un libro infantil de su bolso. Imágenes y textos sencillos. Pip, ¿puedes sentarte conmigo un momento? Pip miró a Daniel. Él asintió alentadoramente. Se acercó lentamente al doctor Foster y se sentó, manteniendo la distancia pero aceptando la proximidad. El doctor Foster abrió el libro. Voy a leerte un cuento. Quiero ver si puedes decirme qué sucede. Leyó un cuento sencillo sobre un niño perdido que encuentra el camino a casa. Pip observó las imágenes atentamente, sus ojos dorados recorriendo cada página. Cuando terminó el cuento, el doctor Foster preguntó, ¿qué le pasó al niño del cuento? Pip señaló las imágenes en secuencia. Perdido, asustado, solo. Tocó la imagen final del niño reunido con su familia, encontrado, a salvo, en casa. ¿Y cómo crees que se sintió el niño? Las garras de Pip tocaron la imagen asustada. Triste como si Pip estuviera solo en la calle. Pasó a la imagen final.
feliz como si Pip ahora tuviera familia. La sala quedó en silencio. Pip acababa de demostrar no solo comprensión, sino también empatía. Conectó sus propias experiencias con una historia ficticia y comprendió los estados emocionales. La doctora Foster observó a los practicantes. Los rasgos cristalinos del observador de karate eran ilegibles, pero estaba estudiando a Pip con una intensidad renovada. Extraordinario, murmuró la doctora Foster. Pasó la siguiente hora realizando evaluaciones generales, pruebas de memoria, reconocimiento de patrones y ejercicios de conciencia social. Pip se tambaleó en algunas, sobresalió en otras, pero mostró constantemente capacidades cognitivas que superaban las que cualquier criatura no sensible debería poseer. Finalmente, la doctora Foster se recostó en su asiento. Necesito hablar con mis colegas en privado. Daniel, Oliver y Pip esperaban en el dormitorio mientras los 3 evaluadores hablaban en voz baja en la sala de estar. Oliver sujetó la garra de Pip. Estaba temblando de nuevo, agotada por la dura prueba. Lo hiciste muy bien, susurró Oliver. Tienen que ver lo inteligente que eres. Pip se apoyó en él. Quédate. Eso espero. Daniel no podía oír la conversación a través de la pared, pero miraba el reloj. 10 minutos, 15, 20. Cada minuto parecía una hora. Finalmente, la doctora Foster los llamó de nuevo. Este es un caso complejo, comenzó. Pip demuestra capacidades cognitivas propias de un joven senciente. Adquisición del lenguaje, inteligencia emocional, autoconciencia. En circunstancias normales, esto bastaría para la aprobación. A Daniel se le encogió el corazón al oír esa palabra, pero sabía lo que venía. Sin embargo, Praxis continuó, hay una complicación legal importante. Pip no tiene documentación de origen. Sin conocer su mundo natal o si su especie cuenta con alguna protección legal, no podemos procesar una tutela de acogida estándar. ¿Qué significa eso?, preguntó Oliver. El teniente Dash dio un paso al frente. Significa que necesitamos investigar más. Hace 3 meses, una nave de contrabando fue destruida durante la aproximación a la estación. El manifiesto de carga enumeraba varios especímenes exóticos, pero se presumía que todo estaba destruido debido a la edad y el estado de Pip. Probablemente escapó durante ese incidente. Consultó un archivo en su tableta de datos. La nave provenía de un espacio no regulado. Si Pip pertenece a una especie traficada, necesita protección, no solo acogida temporal. ¿Puedes darle esa protección?, preguntó Daniel. Puedo aprobar una tutela temporal en circunstancias especiales. La doctora Foster dijo 90 días. Durante ese tiempo, Rachel Kim trabajará para sentar precedentes legales sobre los vínculos familiares entre especies. Pip necesitará evaluaciones regulares para documentar su desarrollo. Y tendrás que trabajar con un especialista en trauma para abordar sus experiencias pasadas. ¿Qué pasa después de 90 días? Eso depende de lo que aprendamos sobre nuestra especie y de los precedentes que podamos establecer. Pero por ahora, Pip puede quedarse. Oliver dejó escapar el aliento que había estado conteniendo. Pip parecía confundida por la conversación, pero entendió el tono. Alivio. Gracias, Daniel, dijo en voz baja. Price cerró su bloc de datos. Lee. Necesito que entiendas algo. Mi especie opera con lógica y leyes. Las emociones se consideran secundarias al orden. Pero al verte con Pip, al ver a tu descendencia con ella, veo algo que mi cultura no prioriza. ¿Qué es eso? Compasión que trasciende las fronteras biológicas. Extendiste la protección parental a una criatura que la mayoría de las especies considerarían una alimaña o una propiedad. Tu pequeña le enseñó a leer no porque sea útil, sino por curiosidad. Esto no es lógico. No es eficiente, pero empiezo a pensar que podría ser importante. Se dirigió a la puerta y se detuvo. Si la humanidad alguna vez busca una mayor representación en el gobierno galáctico, la apoyaré.
La galaxia necesita perspectivas que vean el valor más allá de la utilidad. Después de que se fueran, Daniel se desplomó en el sofá. El peso de los últimos 2 días lo abrumó. Habían pasado apenas, temporalmente, pero pasaron. Oliver trajo a Pip. Se subió al regazo de Daniel con vacilación, aún sin sentirse del todo cómoda con él a pesar de todo. Pero lo intentaba. Todos estaban intentando. «Papá», preguntó Oliver, «¿qué va a pasar en 90 días?» «No lo sé, amigo, pero lo averiguaremos juntos». Pip miró a Daniel. Su garra le tocó la mano. «Papá», dijo con claridad. «No Dea, sino papá. Progreso. Sí, pequeño. Soy tu papá y nos aseguraremos de que puedas quedarte en casa. Te lo prometo». Fuera de la ventana, las luces de la estación simulaban la noche. En 90 días, enfrentarían otra evaluación, otra decisión, otra pelea. Pero esta noche, su familia estaba unida. A veces tenía que ser suficiente. Pip se acurrucó contra el pecho de Daniel y emitió ese suave gorjeo que significaba que se sentía segura. Oliver se apoyó en su otro lado. Ambos niños confiaban plenamente en él. Daniel Reed nunca imaginó que su vida lo llevaría hasta aquí. Un viudo criando a 2 hijos, uno humano y otro dragón, luchando contra la burocracia y los prejuicios para mantenerlos unidos. Pero mirándolos ahora, no cambiaría nada. «Quédate en casa», murmuró Pip soñolientamente. «¿De verdad? Quédate. De verdad», prometió Daniel, sabiendo que movería planetas para asegurarse de que sus palabras se mantuvieran fieles. 7 días después, Daniel estaba fuera de la cámara del consejo, observando cómo las naves atracaban a través de la enorme ventana. Tenía las manos firmes, pero la mente le corría. Hoy lo decidía todo. Detrás de él, Oliver practicaba palabras con Pip una vez más. Ya era más grande. La comida y los cuidados adecuados llenaban su figura. Sus escamas brillaban con un morado saludable bajo las luces de la estación. Su ala rota se había curado por completo. «¿Cuál es la capital de la Tierra?», preguntó Oliver. «Muchas ciudades», respondió Pip. Su habla había mejorado drásticamente. «Ninguna capital. Los humanos vienen de todas partes». «Bien. ¿Y cuál es tu materia favorita en el centro de aprendizaje?» Pip consideraba esto arte. «Le gusta dibujar e historia». «¿Quieres aprender sobre muchas especies?» 3 meses lo habían cambiado todo. Pip asistía al centro de aprendizaje con Oliver. Ahora asiste a clases diseñadas para jóvenes de diversas especies. Sus maestros decían que era curiosa, creativa y amable. Se hizo amiga de una chica trilaxiana llamada Suba y de un chico humano llamado Peter, a quienes había incorporado a la familia de forma natural. Ayudaba a poner la mesa. Hacía tareas sencillas. Discutía con Oliver sobre a quién le tocaba elegir el entretenimiento de la noche. Cosas normales de la infancia, pero normales no significaban legales. La tutela temporal de 90 días terminaba. La audiencia de hoy determinaría si Pip podía quedarse de verdad o si la llevarían a un centro de refugiados mientras la burocracia se abría paso entre años de apelaciones. Rachel Kim se acercó con un bloc de datos repleto de documentos. ¿Listos? No, admitió Daniel. Pero hagámoslo de todos modos. Entraron juntos en la sala del consejo. La sala era enorme, diseñada para albergar a docenas de especies. Los miembros del consejo se sentaban en asientos especiales dispuestos en semicírculo. Representantes de los gobiernos de múltiples especies, la administración de la estación, observadores legales, en la zona de asientos para invitados, un dragón que Daniel nunca había visto. Anciano, digno, sus escamas eran de un azul intenso y estaban marcadas por la edad. Rachel siguió su mirada. ¡Qué lástima! Llegó ayer de Draxis específicamente para esta audiencia. No estaba segura de que llegara a tiempo. ¿Por qué está aquí? El caso de Pips llegó a los canales del gobierno draxiano. Enviaron a su diplomático mayor. La expresión de Rachel era ilegible.
No estoy segura de si eso nos ayuda o nos perjudica. La audiencia comenzó con los procedimientos formales. Códigos legales leídos en voz alta. Declaraciones jurisdiccionales. Daniel apenas escuchó, concentrado en Pip sentada entre él y Oliver. Estaba siendo tan valiente, con las manos cruzadas en su regazo, pero su cola se movía nerviosamente. Rachel presentó su caso. 3 meses de desarrollo documentado. Puntajes de pruebas que muestran que las habilidades cognitivas de Pip coinciden o superan los marcadores típicos para su edad. Testimonios de maestros, testigos de carácter, informes médicos que confirman la atención adecuada. Mostró videos de Pip leyendo cuentos, resolviendo problemas de matemáticas, creando obras de arte, evidencia de un niño prosperando en un hogar amoroso. La pregunta ante este consejo, concluyó Rachel, no es si los dragones pueden ser sensores. Pip demuestra que lo son. La pregunta es si reconoceremos los lazos familiares entre especies cuando se formen de forma natural por compasión en lugar de por una relación biológica. Un miembro del Consejo Verosiano intervino. La ley es clara. Los dragones no están clasificados como sensibles según el Código Galáctico. Las excepciones individuales no pueden invalidar la legislación establecida. Entonces la legislación está equivocada. Rachel replicó. Las leyes deben servir a la justicia, no impedirla. Los argumentos se sucedieron. Precedentes legales, códigos galácticos, definiciones de censura y familia. Daniel escuchó a la gente debatir sobre la personalidad de Pip como si fuera un concepto teórico en lugar de una niña sentada allí mismo. Finalmente, el consejero jefe reconoció a Salas. El viejo dragón se levantó lentamente, sus movimientos deliberados por la edad. Soy Salas, orador anciano Draxis. Vengo ante este consejo para abordar el asunto del joven llamado Pip. Todas las miradas en la sala se centraron en él. Draxus se está muriendo, dijo Salas sin rodeos. Nuestra población es pequeña. Nuestros jóvenes son pocos. Los traficantes roban a nuestros hijos más rápido de lo que podemos protegerlos. Cada cría de dragón perdida es una parte de nuestro futuro destruido. Cuando supe que una cría de dragón sobrevivió en esta estación, vine de inmediato. A Daniel se le encogió el estómago. ¿Había venido Salas para llevarse a Pip a casa? No puedo prepararme para defender el regreso de Pip a Draxis, continuó Salas. Para traerla a casa con su especie, para enseñarle nuestras costumbres, para ayudar a reconstruir nuestro mundo. La garra de Pips aferró con fuerza la mano de Daniel. Pero he pasado 2 días observando a esta familia, viendo grabaciones de los últimos 3 meses, y he aprendido algo que me hace cambiar de opinión. Salas caminó lentamente hacia donde estaba sentada Pip. Ella se encogió ligeramente, intimidada por una adulta de su especie. Jovencita, dijo Salas con suavidad en un idioma que Pip no hablaba. Luego cambió a la lengua común. Perdóname, no hablas nuestro idioma porque nunca tuviste la oportunidad de aprenderlo. Fuiste robada de nuestro mundo siendo un huevo. Naciste sola en la bodega de un contrabandista. Sobreviviste a terrores que ninguna niña debería enfrentar. Se giró para dirigirse al consejo. Pip debería estar muerta, rota o vendida al mejor postor que la vio como una herramienta. En cambio, está educada, sana y amada porque un humano eligió la compasión por encima de la conveniencia. Porque un niño humano eligió la amistad por encima del miedo. Salas miró a Daniel. Lee. Le diste a la hija de mi pueblo algo más valioso que un estatus legal o una educación cultural. Le diste seguridad, hogar, familia. Cosas que no puedo garantizar si la llevo de vuelta a Draxis, donde aún luchamos por protegernos. Metió la mano en su túnica y sacó un documento que presentó ante el consejo. Esta es una petición formal del gobierno de Drax. Solicitamos que este consejo reconozca la tutela interespecies en el caso de Pip. Reconocemos a Daniel Reed como su padre legal bajo la ley humana y draxiana. Concedemos permiso para que Pip permanezca en esta estación como miembro de la familia Reed.
La conmoción recorrió la cámara. El consejero verosiano que antes había argumentado en contra se inclinó hacia adelante. Anciano Salas, está sentando un precedente que podría aplicarse a otras especies. ¿Otras familias? Bien, dijo Salas con firmeza. La familia no es sangre. La familia es elección, compromiso y amor. Mi especie lo entiende. Quizás sea hora de que la galaxia también lo haga. Los miembros del consejo deliberaron en voz baja. Los minutos se hicieron eternos. Pip se apoyó en Daniel, esperando. Finalmente, el consejero jefe habló. En vista del apoyo del gobierno draxiano y la amplia evidencia del desarrollo cognitivo de Pip y su integración familiar, este consejo aprueba la tutela permanente. Daniel Reed es reconocido como padre legal de Piprise. Esto sienta un precedente para futuros casos de reconocimiento de familias entre especies. Las palabras tardaron un momento en procesarse. Entonces Oliver hizo un gesto de alegría, abrazando a Pip con fuerza. Ella emitió ese sonido de felicidad, con sus alas aleteando. Daniel sintió lágrimas en su rostro y no le importó quién las viera. Gracias, le dijo a Salas. El viejo dragón asintió. Gracias por verla de niña cuando otros habrían visto mercancía. Eso requiere una valentía que mi especie valora mucho. Se inclinó a la altura de Pips. Joven, ahora tienes 2 hogares. Aquí con tu familia humana y Draxis, si alguna vez deseas visitarnos, ambos te recibirán con los brazos abiertos. Pip miró a Daniel y luego a Salas. ¿Puedo aprender el idioma de los dragones? ¿Aprender sobre Draxus y seguir quedándome en casa? Sí, dijo Salas con dulzura. Puede ser ambos, dragón y Reed. Ese es el regalo de tener 2 familias. Esa noche, el apartamento de los Reed se sintió diferente. No en sentido físico, sino por el peso de la permanencia. Pip colocó sus tareas escolares en la mesa. Oliver construyó una maqueta de nave espacial cerca. Daniel preparó la cena con ingredientes que por fin pudo permitirse, gracias a las donaciones de la comunidad humana que se había unido para apoyar su caso. «Papá», preguntó Pip, «mañana en la escuela quieren que los padres vengan a hablar de sus trabajos. Vendrás a hablar de arreglar naves». Era una petición tan normal, una simple experiencia infantil. A Daniel se le hizo un nudo en la garganta. «Por supuesto que iré. ¿Puedo decirles que eres mi papá? ¿En serio? ¿Oficialmente mi papá? Más te vale. Ya es legalmente oficial. Tengo los documentos y todo». Pip sonrió, mostrando unos dientes pequeños y afilados. Volvió a su tarea, pronunciando una palabra difícil con la lengua. Oliver levantó la vista de su modelo. «Pip, ¿piensas alguna vez en el pasado, cuando vivías en la calle?» Pip se quedó callado un momento. «A veces tengo pesadillas, me despierto asustado, pero luego recuerdo dónde estoy. Recuerdo que estoy a salvo. Los malos recuerdos duelen menos ahora. Eso es bueno». Oliver dijo, «Yo también tengo pesadillas a veces. Sobre cuando murió mamá, pero también cada vez menos». Se quedaron sentados en un cómodo silencio un rato. Entonces Pip le preguntó a Oliver, ¿qué es una ceremonia de enlace entre hermanos? ¿Dónde has oído hablar de eso? Sue en la escuela. Ella dijo, los hermanos hacen una ceremonia para celebrar ser hermanos. Podemos hacer esa ceremonia por nosotros. Oliver miró a Daniel. Podemos. Daniel investigó ceremonias de vínculo fraternal de una docena de culturas mientras cenaban. Encontró una sencilla tradición humana de intercambiar promesas y plantar un árbol juntos. Decidieron adaptarla. El fin de semana siguiente fueron al jardín del biodomo de la estación. La señora Patterson vino. Rachel Kim vino. El teniente Dash vino. Incluso Salas permaneció en la estación el tiempo suficiente para asistir. Oliver y Pip se quedaron uno frente al otro. Habían escrito sus propias promesas. Con la ayuda de la señora Patterson, Oliver fue primero. Pip, eres mi hermana. No porque tengamos la misma sangre,
sino porque nos elegimos mutuamente. Prometo enseñarte cosas, ayudarte cuando tengas miedo y compartir mis juguetes, incluso cuando no quiera. Todos rieron al final. Pip habló con cuidado, nervioso frente a la pequeña multitud. Oliver, eres mi hermano. Me enseñaste a leer. Me enseñaste a ser valiente. Me enseñaste que la familia es gente que te quiere pase lo que pase. Prometo ser una buena hermana, ayudarte con la tarea y no comerme tus bocadillos sin pedir permiso. Más risas. Plantaron un arbolito juntos, con las manos en la misma pala, algo que crecía como su familia. Después, Salah se acercó a Daniel en privado. Me voy mañana a Draxis, pero algún día estaré observando el progreso de Pip cuando sea mayor. Espero que visite nuestro mundo, conozca a otros de su especie, aprenda su herencia. Nos aseguraremos de que sepa de dónde viene, prometió Daniel. ¿Y a dónde pertenece?, añadió Salah, mirando a Pete jugando con Oliver, que está aquí contigo. Le diste esperanza a nuestra gente, Red. Demostraste que nuestros hijos pueden sobrevivir y prosperar incluso cuando todo parece perdido. Eso importa más de lo que crees. 3 años después, Daniel estaba en el mismo jardín del biodomo, viendo a una Pip mucho más grande ayudar a Oliver con un proyecto de ciencias. Todavía era pequeña para ser un dragón, pero sana y fuerte. Sus alas completamente funcionales, su inteligencia aguda y curiosa. Ahora asistía a clases avanzadas, destacando en arte y xenobiología. Había empezado a aprender el idioma draxiano mediante videollamadas con profesores de su mundo natal. Hizo docenas de amigos de múltiples especies. Pero todas las noches llegaba a su apartamento, hacía los deberes en la mesa de la cocina y discutía con Oliver sobre a quién le tocaba elegir el entretenimiento. Un abrazo a Daniel. Buenas noches antes de dormir. La vida normal. Extraña, maravillosa y perfectamente normal. Papá, llamó Pip desde el otro lado del jardín. Ven a ver lo que construimos Oliver y yo. Daniel se acercó y encontró una maqueta elaborada de los ecosistemas de la estación, con pequeñas figuras que representaban a diferentes especies viviendo juntas. Es para nuestra presentación sobre la cooperación. Oliver explicó cómo diferentes especies pueden trabajar juntas y construir algo mejor que cualquier especie sola. Pip señaló una pequeña figura de dragón junto a una figura humana. Esa somos nosotros, familia. Daniel miró a sus hijos, un humano y un dragón, trabajando juntos en un proyecto escolar como si fuera lo más natural de la galaxia. Quizás lo era. Se ve perfecto, dijo Daniel. Ustedes dos forman un buen equipo. Lo sabemos, dijeron al unísono, luego rió. Caminando a casa esa noche, con la garra de Pips en una mano y la de Oliver en la otra, Daniel pensó en esa noche en el callejón. El dragón asustado y hambriento escarbando en la basura. La decisión imposible de traerla a casa. Una decisión, un momento de compasión y todo cambió. Pip enfrentaría desafíos por delante, preguntas sobre su lugar en la galaxia, decisiones sobre a dónde pertenecía. Pero los enfrentaría con su familia detrás de ella, con amor apoyándola con el conocimiento de que era valorada por quien era, no por la especie a la que pertenecía. Eso era suficiente. Eso era todo. Hogar, dijo Pip con satisfacción, viendo su edificio más adelante. Sí, pensó Daniel.